Ellos, desde muy temprana edad, descubrieron un mundo que encerraba grandes secretos, que les revelaba cómo tener un gran poder, sin saber que se verían envueltos en un engaño que los llevaría a una vida de terribles ataduras controlada por seres oscuros. La única forma de salir de ellos y ser libres es descubrir un poder mayor, el poder verdadero. Nací en un lugar donde se practicaba el ocultismo. Eso quiere decir que la brujería, mi abuelo era brujo. Mi padre prácticamente vivía también una vida desastrosa, era alcohólico. Y mi madre, bueno, pertenecía a la iglesia tradicional, donde asistía a la iglesia pero una vez al año. La casa donde yo vivía, que es en la parte del sur, toda nuestra familia estaba sumida en lo que es la práctica del ocultismo. Durante ese tiempo, digamos, asistían a mi casa muchas personas, ¿no? Que iban por la cuestión de curaciones. Mi abuelo le daba unos brebajes y, bueno, y la persona aparentemente eran sanadas en ese tiempo, ¿no? En esas circunstancias, una vez yo de niño subí al cuarto donde estaba mi abuelo y vi sus cosas que tenía sus calaveras, sus espadas, sus cuchillos. Por causa de eso, mi casa, donde vivíamos, estábamos contaminados por esa influencia. Oye, ¿estás loco? Tú sabes que el abuelo se enoja mucho cuando entramos en su cuarto. Es que solamente quería saber qué es lo que había acá. Sal de aquí. No es bueno estar en este lugar. Es más, cuando tocamos las cosas del abuelo, los espíritus nos pueden hacer daño. Solamente quería saber qué es lo que dicen estos libros. ¿Qué? ¿Ahora me quieres decir que quieres ser brujo? No, solamente me dio curiosidad saber cómo es que el abuelo tiene tantos poderes. Dame eso. Y nunca jamás lo vuelvas a tocar. ¿Está claro? Ok, te entendí. Pero ¿sabes qué? Vámonos de aquí. No me está gustando todo este lugar. Lo que más me recuerdo es que en una ocasión uno de mis hermanos me contó que fue impactado, digamos, en estas prácticas y al parecer un ser le atacó de tal manera que él se quedó paralizado. Él entendió al parecer que eso era consecuencia de lo que se practicaba ahí, pero nosotros pues no nos damos cuenta exactamente de lo que eso era. Eso en mí empezó a causar un interés, una curiosidad de lo que realmente sucedía. Y eso me llevó a pensar pues que existían poderes que yo desconocía totalmente. Sabía que lo que practicaba mi abuelo era algo que estaba fuera de lo natural. Entonces yo entré en esa curiosidad y empecé a leer literatura respecto al ocultismo. Empecé a leer lo que son, cómo es que se realiza un pacto satánico, cómo es que se realizan viajes astrales,
cómo es que se hace ese tipo de meditaciones para poder entrar en esa área que para mí era desconocido y me causaba mucho interés. Es así que yo empecé a entrar a leer, a buscar, a indagar y empezaba a tener ciertas experiencias. Básicamente yo estaba centrado en querer experimentar qué es lo que es un viaje astral. Yo solamente tenía conocimiento. Es así que un día sucedió que uno de mis hermanos fue afectado por una dolencia que fue repetitiva. Fue todos los días, a eso de las 10 de la mañana, él se enfermaba. Y por esa causa, en ese tiempo, a las 12 de la noche, me practicaron, digamos, una sesión de brujería para sacarme aparentemente la enfermedad que tenía. Al otro día yo completamente sano quedé. Cuando estaba leyendo esta literatura empecé a tener ciertas experiencias y eso se manifestaba tanto en sueños como en sensaciones que yo experimentaba, que no entendía. Y me iba acercando a profundizar en esa área que yo desconocía, pero que me llamaba mucho la curiosidad. Uno de los eventos que me impactó bastante en esto de las prácticas del ocultismo fue que en una ocasión mi hermano fue afectado. Él se enfermaba día a día y finalmente mi abuelo concluyó que le habían hecho brujería. Sucedió que dentro de mi casa se hizo una sesión de espiritismo supuestamente para sanar a mi hermano. A nadie nos permitieron ingresar a la zona. Y mi padre, recuerdo que participó ahí y resulta que al día siguiente mi hermano estaba completamente sano. Eso nos impresionó muchísimo. Pero sucedió que después mi padre se enfermó con los mismos síntomas que le pasaba a mi hermano. A la edad de 16 años postulé a la escuela de suboficiales. Ingresé a la escuela de Chorrillos, tuve 3 años, me mandaron a la selva, ahí donde comenzó una vida disipada, una vida llena de pecado. Como todo hombre del ejército, practica toda clase de pecados. Mira la Mercedes, está buenísimo, bro. ¿Sabes qué? Esperamos un ratito, ¿ya? Vale, no hay problema. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quería verte. Necesitaba verte. Seguramente me has extrañado. Seguramente. Percy, creo que estoy embarazada. Mi amor, por favor, no digas eso. ¿Te parece bien que esperemos un poco? Así que te tranquilizas, ¿ok? Sabes que yo siempre voy a estar contigo, ya te lo he dicho. Percy, por favor, no me dejes. Yo te amo. Yo también te amo. Pero no me repitas las cosas a cada rato. Mi amor, yo quiero una vida contigo. Yo también. Ya te lo he dicho. ¿Es que no lo entiendes? Percy, yo tengo muchos sueños contigo. Sí, claro. Ya está bien, yo no voy a presionarte más. Pero luego hablamos de eso, ¿ya? Sería lo mejor. Teniente, ¿Y ahora qué pasa? teniente, hay una señorita en la base que lo está buscando. Tiene urgencia de hablar con usted. Ay, dile que ahorita voy. Seguramente es por lo mismo. Anda. Amor, espérame un ratito aquí, ¿ya? Pero estate tranquila. ¿Está bien? Ya. ¿Ya? Nos vemos. ¿Me llamas? Sí, te voy a llamar. ¿Todo bien? Sí, hay problemas. Siempre. Nos vemos, ¿ya? Me quedo. Cuídate. Vale. Y en ese mundo vivía un momento aparentemente de diversión. Le estoy contando que fueron a la edad de 19 años para arriba, donde ya me gradué como suboficial del ejército, ¿no? Todo eso sucedió mayormente en la ciudad de Iquitos. Yo quería dominar esas pasiones, pero nunca lo logré. Para eso leí esos libros del poder de la mente, la telequinesis y tantos libros que existían. Yo anhelaba poder dominar, pero en cierto modo era esclavo de mis pasiones. Yo también empecé a experimentar por causa de la literatura que empecé a leer algunas cosas extrañas en mi vida. Empezaba a suceder dentro de mí algunos efectos extraños y eso me empezó a asustar.
Yo entraba en trances. El asunto es que muchas veces acababa en otro sitio, o cuando me despertaba estaba en otra forma totalmente distinta a la cual empecé. Y conforme más me adentraba en esto, más me llenaba de odio, me tornaba más agresivo. Esto hizo que me viniera unos terribles arranques de cólera. Con esa soledad, con esa angustia, con esa melancolía, esa tristeza que sentía en mi alma, quería contarle a alguien y no encontré a nadie. Dios, ayúdame. Ayúdame, por favor. Por primera vez clamé y le dije, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué soy un ser infeliz? Tenía plata, tenía dinero, tenía todo, pero era una persona totalmente infeliz. Entonces ahí recién le dije, Dios mío, si tú me llevaras a un lugar donde tú te me manifiestes. Eso fue todo, y no sé qué tiempo lloré. Estando en la universidad, escuché un día en una radio que hablaban acerca de que el hombre podía tener ciertos poderes. De tal manera que lo que yo escuché, lo investigué en la Biblia y me di cuenta que era cierto. Entonces eso me impactó mucho más porque como yo estaba investigando acerca de los poderes ocultos, me llamó mucho la atención de que este siervo de Dios hablase que esos poderes eran vigentes en estos tiempos. Eso me llamó mucho la curiosidad. Pasó el tiempo y cuando yo certifiqué en la Biblia de que esos poderes eran reales, según lo que explicaba este siervo, lo podíamos recibir. Lo que yo no sabía era que cómo se podía recibir. En esa época, con uno de mis primos, donde estábamos viviendo, él me comentó de que había una persona el cual tenía esos poderes y que se manifestaban en él esos dones. Entonces lo que yo inmediatamente, como me llamaba curiosidad, pues yo dije quiero conocer a esa persona. Cuando recuerdo que regresábamos ya a su casa, había su vecino que era un siervo del Señor, estaba caminando a una distancia mucho más adelante y yo me fijé en él que iba a una cierta distancia, de tal manera que mi primo me dice, él es un siervo de Dios, él es mi vecino, él conoce las cosas de Dios, si quieres te lo presento. Entonces yo un momento le dije, no es necesario. Y cuéntame, primo, ¿qué te pareció la palabra de Dios? Estuvo bien. Deberías venir más seguido, ¿no? Como para que puedas escuchar bien
para que puedas ir por el buen camino. Hermano, ¿cómo estás? Hermano, muy bien. Dios te bendiga. Le presento a mi primo. ¡Qué bien! Es la primera vez que él viene a la iglesia. ¿Hiciste tu oración de la entrega? No. Si quieres ser del Señor, debes de hacerla. Él sí quiere hacerla contigo. Vamos a orar, ¿les parece? Dios Padre, te pedimos tu ayuda para que nuestro hermano Juan Carlos ilumine todos sus pasos y sean dirigidos hacia ti. Y es así que cuando llegamos acá, yo escuché a esta persona y lo que más me llamó la atención fue el momento que él hizo el llamado. Ese llamado fue tan impactante. Yo recuerdo que empezó una lucha en mí tan fuerte, tan poderosa, que yo no entendía qué cosa era. ¿Qué es este poder que siento? ¿Qué es? Juan Carlos, ¿me escuchas? Juan Carlos. Lo he sentido. He sentido su voz. He sentido su presencia, su amor. Es como si me hubiese hablado al corazón y sentía que me amaba. Siento que ya no tengo odio. Me siento más libre. Siento que amo a las personas y siento que Él me respeta. Siento también que su poder es el más grande que existe sobre la tierra y que no hay poder que lo iguale. Y quiero quedarme con este poder, primo, quiero quedarme con este poder. Dios, perdóname. Perdóname por la vida que he llevado. Por haber buscado ese mundo oscuro que me hacía daño, que me perturbaba, que me poseía. De pronto empezó una sed que yo jamás había experimentado. Era una sed de Dios, una sed de leer la palabra, una sed de hablar de las cosas que me habían sucedido. Inmediatamente con mi primo empezamos a comunicar a nuestra familia aquello que estábamos experimentando y que lo que nos habían enseñado no era cierto, que era necesario conocer una verdad que era lo que ellos también tenían que conocer. Y una persona me hizo una invitación, eso fue más o menos el 4 de junio del año 89. Y él se presentó un día miércoles y me llevó por la zona de San Juan del Lurigancho, pero en ese tiempo era el tiempo que habían reventado una torre. Y me dijo, no te preocupes, tengo otra fiesta por la avenida Chimú. Y bueno, normal, yo como me había llevado en su carro, me llevó a la avenida Chimú en Zárate. Y subimos a una casa de 3 pisos y cuando subimos de 3 pisos no había fiesta, sino el que me había invitado era un pastor, un predicador de la palabra de Dios. Al entrar veo que era un culto de adoración. Me siento y después de un rato noto que la persona que nos había llevado, la persona que nos había invitado era el predicador. Y se puso a predicar. No lo podía creer. En ese momento escucho una voz que me dice: yo esta noche te estoy extendiendo mi misericordia. Y sentí un fuego que inundó mi cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies. Sentí un fuego que inundó mi cuerpo desde la cabeza. Estoy extendiendo mi misa hasta la punta. Hasta la punta. Cuando me levanté era una persona diferente, todo había cambiado, sentía todo diferente, todo diferente. Dentro de mi familia
todos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, no sabiendo exactamente lo que era. La hermandad que había como hermanos naturales de padre y madre ahora es mucho mejor. Nos reuníamos para alabar a Dios en forma espontánea y nuestro Dios empezaba a llenar con su Espíritu Santo. Me siento totalmente... No hay otra cosa para mí, ¿no? Que solamente Dios, su palabra, Él, buscarle, adorarle. En la calle donde vaya siento esa necesidad de buscarle a Dios. Hay un solo camino de seguir para llegar a Dios, al reino de los cielos, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Quien tome esa decisión de seguirle es la mejor decisión que haya podido tomar en su vida. De seguro no se va a arrepentir.